Bueno, este video es para responderle a Sebastián Amezquita, estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Tolima, un par de preguntas con respecto de la abstención en Colombia. La primera pregunta es ¿cuáles son las causas de la abstención en Colombia? Yo podría hacer una aproximación sin determinar un listado de causas porque no sería prudente de mi parte y podría darle mi percepción de lo que yo creo que pasa con la abstención en Colombia. La mayoría de los analistas percibe la abstención como causa de los males de la política. Es decir, tenemos malos gobernantes porque tenemos una abstención muy alta. Es un silogismo simple. La gente no va a votar, votan pocos y esos pocos votan mal. Entonces le cabe una responsabilidad muy grande a los que no votan, porque si esos que no votan eligieran, seguramente se elegiría mejor. Ese es un raciocinio que al que no le encuentro mucho fundamento, pero que encuentra voces en muchos analistas. Yo considero lo contrario, yo considero que la abstención es consecuencia de una política que no atrae y de una democracia que resulta legitimadora de las dinámicas de opresión de una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, en un país que tiene el 60% de abstención como Colombia, como sucedió en las pasadas elecciones a la presidencia de la República, que nos tienen en una segunda vuelta a Juan Manuel Santos y a Oscar Iván Zuluaga, para muchos colombianos estas son opciones desastrosas. No para todos, obviamente hay muchos que están contentos, pero pues digamos que hay un consenso entre la opinión pública en que son dos males y habrá que escoger el mal menor. Yo no voy a decir por quién votaría, sino que me voy a remitir únicamente a la nuez de la pregunta, que es la abstención. Muchas personas no se sienten atraídas por la política porque la política no representa sus intereses. Porque históricamente la política en Colombia se ha manejado dentro de círculos muy cerrados, muy pequeños y que representan intereses demasiado particulares. La política no se representa como la voluntad popular, sino como la voluntad de las élites. En este entendido, las grandes masas populares no se sienten atraídas por la política y sencillamente en una reacción apática se alejan de la política. Esto es perfectamente comprensible para mí. Si algo no es funcional a mis intereses, si no me siento representado por quienes gobiernan, si tengo la opción, ¿sí? Porque en Colombia el voto no es obligatorio, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, si no tengo la obligación de ir a votar y ese día se me presentó algo distinto a votar, pues, o simplemente no quiero ir a votar porque no se me da la gana, esa es una razón, lo hago. Es decir, en Colombia la política no seduce. La democracia no es la manifestación del pueblo en las urnas. La democracia se convirtió sistemáticamente en un legitimador de opresores, de élites. Y para mí es perfectamente comprensible que la gente no quiera ir a votar. Es decir, cuando la política no me representa, yo me hago a un lado y continúo con mi vida en mis propias gestas, que son mucho más importantes que las gestas políticas de una política que no me representa como ciudadano, que no me seduce, que no me cautiva. Y yo esto lo veo perfectamente válido y comprensible, más en un país en donde la abstención es producto de la ausencia del voto obligatorio. Es un acto de voluntad ir a votar. Si nos llevaran a votar obligados, pues seguramente los niveles de abstención bajarían. Pero la mentira sería más grande, porque también iría a votar gente apática simplemente por el miedo del poder coercitivo del Estado que me va a sancionar, me va a multar o me va a llevar a la cárcel. Depende de la radicalidad de las medidas que se tomen. Yo creo que la abstención es la manifestación real de la empatía entre la ciudadanía y la política. Y en ese orden de ideas no se le pueden pedir peras al olmo. Si la política no es atractiva, si la política no cautiva, si la política no es la representación de la democracia popular, es normal que la gente se aleje de la política y se dedique a sus actividades particulares y personales, así sea quedarse a dormir en la casa. Resulta eso más interesante que ir a votar. Ahora,
se ha tomado el discurso de culpar a los abstencionistas de lo que pasa en las elecciones. Entonces los culpables de que tengamos un mal presidente son los abstencionistas que no salen a votar. Hombre, esa me parece que es una visión muy restringida de la realidad de la política. Tenemos 204 años de vida republicana después de que nos independizamos de España y no ha habido gobiernos que representen la voluntad popular. No ha habido gobiernos que realmente encarnen el espíritu de la nación para construir patria. Y por el contrario tenemos unas élites anquilosadas en el poder durante siglos. Es que las manifestaciones son evidentes. ¿Quiénes son los políticos que nos gobiernan? Juan Manuel Santos. ¿Quién es Juan Manuel Santos? Sobrino nieto de Eduardo Santos. ¿Quién es Eduardo Santos? Expresidente liberal de mediados del siglo XX. ¿Quién es Germán Vargas Lleras? El vicepresidente. Es nieto de un expresidente de Colombia llamado Carlos Lleras Restrepo. Y así parece que tuviéramos castas y dinastías destinadas para gobernar a Colombia. Y lo podemos reducir a apellidos que nos han gobernado durante 2 siglos. Están los López. Alfonso López Miquelsen, presidente del 74 al 78, hijo de Alfonso López Pumarejo, presidente de Colombia en la década de los 30 del siglo pasado. Ya hablé de Juan Manuel Santos y de Germán Vargas Lleras. Andrés Pastrana Arango, presidente en Colombia del 98 al 2002, hijo de Misael Pastrana Borrero, presidente de Colombia del 70 al 74. Y así podría seguir enumerando apellidos que han gobernado a Colombia con los votos con o sin abstención. Los niveles de abstención en Colombia nunca han sido alarmantes. En la llamada época de la violencia, en donde la mujer no tenía derecho al voto, los niveles de abstención eran pequeños porque la vida estaba supremamente politizada a todo nivel. Élites liberales, élites conservadores y bases plegadas a las élites, porque eso es algo que suele suceder en Colombia. Las bases no tienen una identidad de clase, sino que se pliegan automáticamente a las élites para elegir gobernantes. Entonces, no es extraño que el trabajador de la finca llame a su patrón a preguntarle por quién tiene que votar, porque de eso depende su subsistencia. Porque si el patrón le da la orden de votar por X o Y candidato y no lo hace, inmediatamente es botado de su trabajo. Entonces la política aquí se mueve sobre rieles de corrupción, de clientelismo, de muchos aspectos que desmotivan y desincentivan la política y lo político. Y eso obviamente pues tiene unas consecuencias nefastas a la hora de las votaciones y a la hora del escrutinio. El 60% de abstención en Colombia refleja la apatía política del colombiano con respecto de los resultados centenarios de la política en Colombia. Entonces, echarle la culpa de las malas decisiones a los abstencionistas es ser muy reduccionista. Y tratar de llenarlos de complejos de culpa y de responsabilidades que no tienen, también me parece que es desacertado. Hay que tener una visión un poco más holística de la realidad, acudir a la historia para saber de dónde viene esa apatía política, entender que estamos gobernados por unas élites muy determinadas y que la democracia se convirtió en un legitimador del gobierno de dichas élites, y que en ese orden de ideas pues obviamente la abstención tiene una razón de ser, y en mi opinión particular se presenta más como una consecuencia de la mala política y no como una causa de la mala política. Esto con respecto a la primera pregunta. Me pregunta Sebastián también ¿qué soluciones podría haber para reducir la abstención? Bueno, se ha hablado mucho del voto obligatorio y de entrada voy a decir que no estoy de acuerdo. Me parece que la voluntad popular no se puede forzar porque deja de ser voluntad. Si el voto se convierte en algo obligatorio, sencillamente se va a ir a votar con apatía. Los resultados no pueden ser predecibles. Frente a la abstención uno sabe que algo está fallando. Si el voto es obligatorio, se pierde la noción de la falla. Vamos a pensar que tenemos una democracia perfecta porque los niveles de abstención bajan necesariamente por vía de la coerción y la coacción del Estado, y lo que vamos a hacer es ocultar los males.
El voto, en mi concepto particular, tiene que seguir siendo voluntario. Si las personas van a votar por su voluntad, si se sienten atraídas por la política y los índices de abstención van bajando paulatinamente, quiere decir que las personas, la gente se está empezando a identificar con la política. Otra posible solución, hay una ignorancia política general. Es decir, la política no se percibe como un objeto de estudio, sino que se percibe como una práctica de costumbres sociales que están relacionadas con prácticas que no son del todo aceptadas: corrupción, clientelismo, amiguismo, tráfico de influencias y todos estos aspectos que son tan conocidos a nivel local y nacional. Sebastián me pregunta específicamente en Ibagué. Bueno, yo tuve, digamos, el honor de dirigir el programa de ciencia política de la Universidad de Ibagué durante todo el año 2012. Fui profesor en los años 2012 de la Universidad de Ibagué y de la Universidad del Tolima, y esto me permitió percibir que existe una voluntad dentro de la juventud por rescatar la política, y a mí eso me parece supremamente interesante. Se abren dos programas de ciencia política en la Universidad de Ibagué y en la Universidad del Tolima, y la política empieza a percibirse como un objeto de estudio que vale la pena analizarlo más allá del acto electoral, de la burocracia política como tal, de los cargos públicos como el alcalde, el gobernador, los concejales, y se abre un espectro más amplio de comprensión. Yo creo que para que la política seduzca y bajen los niveles de abstención es necesario transmitir a la política como un objeto de estudio y como una necesidad de organización social. La política, ¿qué hace? Organiza los poderes de la sociedad. Y obviamente el poder no es malo per se, el poder es malo depende de quien lo ejerce. En este momento tenemos que en Ibagué, en el Tolima y en Colombia, el poder es ejercido por unas élites reducidas y bastante corruptas. Esto es clarísimo. O sea, miren el alcalde que tienen Ibagué, es corrupto. Miren el gobernador que tienen, es prácticamente imperceptible. Y miren el presidente que tenemos, un tipo que es absolutamente nefasto y que se la pasa del timbo al tambo mirando a ver cómo soluciona problemas, porque cada vez tiene más problemas. Y obviamente pues el otro candidato tampoco es de mis afectos y por eso no quiero, digamos, orientar el voto. Pero sí creo que la política va más allá de personajes y tiene que ver con estructuras. Y esas estructuras se tienen que comprender a profundidad para poder intervenirlas y para poder elegir a las personas que van a hacerle bien a la estructura y por ende bien a la sociedad. Y para eso hay que tener una concepción más integral de la política. Y esto no puede ser un privilegio de la academia. La política hay que sacarla a la calle. La política tiene que interactuar con el ciudadano. El ciudadano tiene que conocer sus instituciones a fondo y tiene que saber qué hacen las instituciones para saber qué tanto inciden las instituciones en su vida particular. Entre otras cosas porque pensamos que la política no incide en la vida particular, entonces nos alejamos de la política. Pero la política establece las tarifas del transporte público. La política establece elementos como a qué horas vamos a trabajar, ¿sí? Si por un decreto de una alcaldía se decide que el trabajo va de 8 a 12, pues es de 8 a 12. Es decir, la política afecta la cotidianidad. En conclusión, creo que para reducir los niveles de la abstención hay que acercar la política al ciudadano, más allá del privilegio de la academia, y que la política sea un bien público para las personas y que se comprenda distinto de cómo se está comprendiendo ahora. La política va más allá de intereses particulares, de amiguismos del voto del concejal, del alcalde o del funcionario de la alcaldía que me va a ayudar para solucionar un problema particular, y esto tiene que ver más con intereses sociales. Esto hay que enseñarlo, y hay que enseñarlo con paciencia. Por eso los estudiantes de ciencia política tienen que salir de sus burbujitas de confort, interactuar con la ciudadanía y con la comunidad, y mostrarles y enseñarles por qué es necesaria y útil la política para la sociedad, porque o si no la gente va a seguir apática y va a seguir en la dinámica del abstencionismo, que como está concebida la política en este momento es perfectamente comprensible. Bueno, Sebastián, se me acabó el tiempo para subir el video a YouTube. Espero que estas respuestas le hayan servido y muchas gracias por pensar en mí para estas respuestas. Suerte, chao y saludos.